Gesam Terzaseikon, queridos ciudadanos de Israel, mis hermanos y hermanas. La campaña aún no ha terminado, pero ya podemos establecer con total claridad que hemos logrado éxitos históricos. Quiero recordar dónde estábamos. Irán intentó ponernos una soga al cuello, Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, el régimen de Assad en Siria, las milicias en Irak, los hutíes en Yemen y la propia Irán, es decir, ellos querían estrangularnos y nosotros los estamos estrangulando. Nos amenazaron con la aniquilación y ahora mismo están luchando por sobrevivir. Les dimos un golpe contundente, todavía nos queda mucho por hacer y lo detallaré en un momento. Pero quiero comenzar y quiero hacerlo específicamente en Irán, en el propio Irán, en la cabeza misma de este pulpo. Porque he dedicado una parte muy significativa de mi vida a evitar una sola cosa: que este régimen de terror obtenga armas nucleares, con las cuales busca aniquilar al Estado judío y poner un fin definitivo a toda la historia judía. Hablé de esto en el Congreso, en las Naciones Unidas y en diferentes parlamentos. Yo autoricé todo tipo de operaciones, la mayoría de ellas secretas, para detenerlos y de hecho logramos detenerlos. Pero el mundo no escuchó. Muchos dijeron que no era tan grave. Ni siquiera es tan terrible que Irán tenga un arma nuclear. Esas voces las he oído no solo fuera. Escuché incluso en nuestro propio seno, y yo, en mi calidad de primer ministro de Israel, como líder del único y exclusivo Estado judío. Esto simplemente no podía aceptarlo. Y el gran cambio se produjo en aquella memorable noche de Entebbe, cuando les anuncié con orgullo que nuestros valientes pilotos, volando en los cielos de Irán y golpeando objetivos en todo el territorio iraní. Fuimos los primeros en romper la barrera del miedo, el miedo a actuar en el propio Irán. Y recuerdo perfectamente lo que sentí, qué emoción, qué orgullo, qué escalofrío, y sé que todos ustedes también han experimentado esto. Nosotros fuimos los primeros en actuar porque sabíamos perfectamente lo que estaba en juego. Pero si les hubiera dicho hace apenas un año que nuestros pilotos y nuestras pilotas volarían en Irán, ¿quién? Díganme, ¿quién lo habría creído? Y si yo les hubiera dicho a ustedes hace apenas un año que los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo entero, lucharía codo a codo junto a nosotros, ala con ala, durante casi 40 días contra nuestro enemigo común, ¿quién lo habría imaginado? Pero todo esto sucedió porque nosotros lo iniciamos, nosotros actuamos, nosotros atacamos. ¿Y por qué salimos a esta campaña? Porque Irán estaba peligrosamente cerca de obtener armamento nuclear y de desarrollar la capacidad de fabricar misiles, miles de misiles, no un puñado de misiles al día, sino cientos, muchísimos cientos, que nos caerían cada día. Dos amenazas existenciales que habríamos tenido que mantener alejadas de nuestras cabezas si no hubiéramos salido a Am-Kaleb y luego a Rugido del León. Irán ya habría tenido bombas atómicas. Eso lo evitamos. Y les diré cómo lo evitamos, porque antes de Ahmad-Clavi, esta vez recibimos inteligencia precisa y a tiempo que nos decía que Irán estaba empezando a actuar para convertir el uranio enriquecido en un arma nuclear. Y en cuanto recibimos esa información, pasamos a la acción. Eliminamos a 12 de sus principales y más destacados científicos nucleares. Atacamos sus instalaciones nucleares trabajando codo a codo con nuestros amigos estadounidenses. ¿Acaso no recuerdan el ataque estratégico contra Fordow realizado con los bombarderos B-2? ¿Qué labor tan excelente y precisa llevaron a cabo? Y no solo eso, también atacamos sus importantes depósitos de misiles y cientos de lanzadores. Todo esto en su conjunto nos ha alejado de una inminente y doble amenaza existencial. Pero después de Ahmad-Clavi, unos pocos meses más tarde, volvió a llegarme información precisa y una vez más a tiempo. Y esta inteligencia reveló que Khamenei había ordenado reanudar y de hecho expandir tanto la industria nuclear como la de misiles. Utilizo la palabra industria porque él se refiere a algo mucho más amplio y abarcador. Debajo de la tierra. Él quería ocultar la producción de misiles y también la nuclear, muy profundo bajo una alta montaña, de tal manera que ni siquiera los aviones B-2 pudieran alcanzarla.
Y de nuevo, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Tuvimos que actuar. Nosotros en el Rugido del León eliminamos a otros 8 científicos nucleares que en esta ocasión estaban dedicados a la militarización. Esto es la fabricación del armamento, no solo el uranio enriquecido, sino el arma final. Sin este paso crucial es imposible fabricar bombas atómicas. Y también destruimos la planta de agua en Irak. Destruimos todo su sistema de centrifugadoras y también una planta de producción de uranio. Es decir, básicamente llegamos a una situación en la que Irán no tiene ninguna planta de enriquecimiento activa y la mayor parte de su capacidad para producir misiles ha desaparecido. Tienen misiles, tienen un arsenal de misiles y se está agotando. Es decir, aquí logramos desmantelar el programa nuclear, desmantelar el programa de misiles. Y también teníamos un objetivo adicional, desmantelar el régimen en Irán, debilitarlo hasta el nivel más bajo, el más débil que ha tenido desde la fundación del régimen hace 47 años. Y quiero decirles lo que hicimos. Hemos eliminado al líder supremo Jamenei, a su sucesor de facto, Riyani, al ministro de Defensa, al ministro de Inteligencia, al jefe del Estado Mayor del Ejército iraní, al comandante de la Unidad de Operaciones de la Fuerza Quds, a los comandantes de la Guardia Revolucionaria, a los comandantes del BASIC, a los altos mandos de la cúpula de seguridad, a la cúpula de inteligencia, a los altos mandos de la Fuerza Aérea. Tú eres el responsable de los drones, tú eres el responsable de transferir fondos a organizaciones terroristas, tú eres el comandante de la Marina iraní, tú eres la flota iraní en el Mar Caspio. Decenas de cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria y de Seguridad Interna, decenas de helicópteros y aviones de transporte. La máquina de dinero de la Guardia Revolucionaria es la industria siderúrgica de Irán y 3/4 partes de las plantas petroquímicas de Irán. De esto vive la Guardia Revolucionaria. Impactamos la principal planta de producción de gas en Irán, un almacén de combustibles, puentes y vías ferroviarias que se utilizaban para el traslado de fuerzas y armamento y en decenas de fábricas de la industria armamentística. Y hay muchos más detalles. Les estoy ahorrando a ustedes, pero a ellos no les perdonamos nada. Aquí hicimos un cambio enorme. Hay quienes dicen que no tenemos logros, pero son logros gigantescos. Y esto se refleja en este régimen debilitado que pide, que se suplica por un cese al fuego. Esto se manifiesta a través de conflictos internos en la cúpula. Nosotros estamos al tanto de esto. Vemos la creciente dificultad que tienen para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Esto se está manifestando en un profundo debilitamiento del régimen de terror. Irán ya no es el mismo Irán e Israel tampoco es el mismo Israel. Aquellos que amenazaron con destruirnos ahora luchan por su propia supervivencia. Y en cuanto a los tentáculos del pulpo, también aquí hemos logrado cosas enormes. En primer lugar, establecimos una regla clara. Israel no tolerará una situación en la que organizaciones terroristas se asienten en su frontera. Por lo tanto, creamos franjas de seguridad profundas en el territorio del enemigo. En Gaza, tesaneros, te controlamos más del 50% del territorio de la franja. Estamos acorralando a Hamas por todos los flancos y nos ocuparemos de ellos. En Siria estamos en la cima del Hermón y llegamos hasta el Yarmouk. Y allí también nos ocupamos, como me ocupé, de nuestros aliados drusos, de nuestros hermanos. En Líbano se produjo un cambio polar. ¿Recuerdan a Nasrallah? Él se jactaba de que los judíos, así nos llamaba, éramos telarañas. Así que fue eliminado y lo que eliminamos junto con él fue su enorme arsenal de misiles. Un arsenal de 150.000 misiles y cohetes que destruimos en tan solo 6 horas. La gran mayoría. Aún les quedan algunos cohetes. Nos estamos encargando de eso. Pero ellos habían planeado algo más. Ellos planearon que miles de terroristas de la fuerza Radwan llegaran, se acercaran a la línea fronteriza, invadieran y conquistaran la Galilea. Eso lo frustramos. Nosotros hemos conquistado. En primer lugar, eliminamos a muchos de ellos, destruimos por completo toda la infraestructura subterránea que habían preparado, incluyendo los túneles y las aldeas terroristas en la superficie. Y establecimos una franja de seguridad de entre 8 y 10 kilómetros para alejar la amenaza no estatal de nuestras poblaciones. Todavía estamos luchando contra ellos, aún no ha terminado. Ustedes vieron que hace solo unos días realizamos la operación más potente desde la época de los Beepers. Eliminamos a cientos de terroristas de una sola vez en apenas 10 minutos y nuestra mano sigue extendida. Esto continúa todo el tiempo. Estamos luchando contra Hezbollah y estamos completamente decididos a ello. Yo estoy completamente decidido. Devolver la seguridad a los residentes del norte, se lo merecen como todos los ciudadanos de Israel. Quiero decirles lo que pasó aquí como resultado de la fuerza que demostramos. Líbano se acercó a nosotros el mes pasado, se acercó varias veces para iniciar conversaciones de paz directas.
Esto aún no nos ha pasado en la historia. De hecho, ocurrió una vez, hace décadas, pero ahora se acercaron a nosotros y lo aprobé sujeto a dos condiciones. Queremos lograr el desarme de Hezbollah y queremos un acuerdo de paz verdadero, un acuerdo de paz que perdure por generaciones. Y quiero decirles algo más importante. No es solo Líbano el que se dirige a nosotros. Hay muchas otras naciones, tanto en la región de Oriente Medio como en otras partes del mundo, buscando establecer cooperaciones y formar alianzas con nosotros, porque claramente ven nuestra gran fuerza. El poder nos acerca, así como la debilidad nos aleja, el poder nos une, e Israel hoy es más fuerte que nunca antes. Este pequeño Israel, que quizás sea pequeño en su territorio, pero es inmenso en espíritu y en su inquebrantable determinación, nos hemos convertido en la potencia regional más poderosa de todas. Todos comprenden esto y en ciertos aspectos también somos una potencia a nivel mundial. Entonces nos dicen que no hay ningún logro. Aquí hay logros enormes, es un cambio histórico. Hemos aplastado el programa nuclear, los misiles y el régimen. Tenemos una alianza sin precedentes con nuestro gran amigo, el presidente de Estados Unidos, entre las fuerzas de defensa de Israel y, por supuesto, el ejército de Estados Unidos. Relaciones que nunca antes existieron. Ahora estos logros aún no han terminado. Todavía hay material enriquecido en Irán y como dijo el presidente Trump, hay que sacarlo, o bien saldrá por acuerdo o saldrá por otros medios. Pero estamos trabajando en una cooperación sin precedentes entre el presidente Trump y yo, entre Israel y los Estados Unidos. Estos son logros que cambian por completo el equilibrio de poder. E Israel es ahora un Israel diferente, más fuerte que nunca. ¿Y cómo logramos todo esto? O antes de eso, debo decir que estos logros hay quienes los desestiman, los minimizan, por supuesto. En primer lugar, Irán y la propaganda de Irán resuenan en nuestros canales de comunicación y la propaganda de nuestros rivales políticos resuena en los medios de Irán. Pero eso no cambia la verdad. Aquí hay un cambio verdaderamente inmenso y trascendental, y esto se debe a nuestros valientes pilotos, a nuestras audaces aviadoras y a nuestros equipos de tierra que trabajan incansablemente, sin descanso, y a los comandantes, y a nuestros valientes y heroicos soldados, y a los caídos que entregaron sus vidas por nosotros, y a los heridos, tanto física como emocionalmente, a quienes deseamos una pronta y completa recuperación. Y esto se logra gracias a ustedes, ciudadanos de Israel. Ustedes estuvieron a nuestro lado en todo momento. Les rindo mi más sincero homenaje y esto también es el resultado directo de las decisiones valientes, firmes y sumamente sensatas que ha tomado el gobierno bajo mi liderazgo. Y quiero decirles que aún hay mucho por hacer. He aquí un pueblo que se levanta como leona y como león se yergue. Y con la ayuda de Dios seguiremos actuando juntos y seguiremos venciendo.